muy promisoria, ¿no? Se veía un México de muchísimas oportunidades. Todos creíamos que íbamos a tener mucho éxito en lo que emprendiéramos. Probablemente fue el último presidente tipo César, emperador en este país. Cuando mi familia platicaba, la gran familia con mi abuelo y demás, platicaban sobre lo que estaba pasando en México en ese momento. Sobre todo la nacionalización de la banca, que fue algo que además pegó, impactó particularmente en mi familia. Su discurso inicial, cuando tomó posesión López Portillo, habló de 3 fases. La primera era 2 años para salir de la crisis, 2 años para consolidarnos y otros 2 años de desarrollo acelerado. Tengo así en mi memoria grabada la imagen del informe de gobierno, el último informe de gobierno de López Portillo. Estaba la situación económica muy complicada y sobre todo la presión política hacia la figura de él porque se había desprestigiado mucho. Ya era sabido, por ejemplo, el romance que tenía con Sasha Montenegro y la colina del perro, que era la casa famosa de él, que era un escándalo político y económico. Pero bueno, en ese contexto, cuando cerró el informe de gobierno y dijo, voy a defender el peso como un perro. Se ve como el presidente de la buena suerte, ¿no? Así como que nos sacamos la lotería muy mexicanamente, teníamos muchísimo petróleo. El problema es que por ahí de 1981 bajan los precios internacionales del petróleo a niveles terribles. Y entonces el discurso del presidente cambia radicalmente. De festivo se vuelve dramático. Decía, voy a defender el peso como un perro. Entonces la gente se espantó un poquito porque era típico de un presidente, no sabían si eso era una señal de valentía o si era más bien una señal de esas que nosotros tratamos de interpretar al revés, que decir las cosas están tan mal que el presidente está de alguna manera muy alarmado. Entonces, bueno, era una temporada en que a mí no es que me interesara tanto la vida política del país, pero sí tengo muy presente ese momento porque además se supo por todos los medios. Tenía 2 tíos que trabajaban en bancos y tenían miedo de que fuera a cambiar por completo la estructura, porque los bancos, tal como fueron, pasaron de ser bancos en manos de unas cuantas personas a ser bancos del Estado, y cambió por completo la conformación de la gente. Yo soy de Poza Rica, Veracruz. Entonces, en Poza Rica, Veracruz, la principal fuente de ingresos venía, al menos en ese tiempo, por Petróleos Mexicanos. La repercusión no la percibí directamente en la vida de la familia, sino en la posición económica de la familia. Yo recuerdo que estudiaba en un colegio donde iban alumnos de una buena posición económica, pero yo entré ahí por ñoño y estaba becado. Entonces entré a un colegio caro, entonces me tocaba ver todo eso. Por mi parte no, pero en el negocio de mi marido sí se vio como un gran esplendor. Inclusive he platicado que nos vimos como en la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a invertir lo poquito que nos sobra cada mes en algo que sea perdurable para nuestros hijos. Pues sí, que nos comprometimos a una compra cotizada en dólares y que después ya no sabíamos qué hacer con esa bendita compra que habíamos hecho. Fue una presión muy grande porque los bancos estaban sobre los deudores y yo recuerdo la presión familiar fue muy grande porque no sabíamos qué hacer, de un día para otro debes un montón de dinero. Es provocada porque el gobierno de López Portillo le apostó al petróleo, le apostó todo al petróleo. El petróleo empezó a no rendir o a no dar todo el dinero que se supone que iba a dar. Y López Portillo lo que hizo fue nacionalizar la banca porque era la forma en la que podía subsanar o evitar la debacle que después se dio, la debacle inflacionaria y el crecimiento abrupto de la inflación que hubo. Mal no recuerdo, ahí entró Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid nace el neoliberalismo y entonces así entiendo ahora por qué se vivió esa devaluación. Que vendieron y comprometieron al país mucho antes de tener el dinero en la mano. Cuando es el 6º informe de gobierno, 1 de septiembre de 1982,
López Portillo habla a todo el país en red nacional, en esos informes presidenciales que eran de 6 horas, y en un momento dado nacionaliza la banca del país, establece un control generalizado de cambios, y al final remata con una frase que no se nos olvida de los que estábamos viendo, dice: ya nos saquearon, dice, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear, y ¡pum!, le da un trancazo a la triste. Bueno, yo creo que fue una imprudencia. También entiendo por qué lo hicieron, ¿no? Llegó un momento en que se les estaba yendo todo de las manos y tenían que controlar los dineros de alguna manera. Yo creo que la decisión de la nacionalización de la banca fue una decisión equivocada, completamente equivocada. Creo que eso lo compartía el gran porcentaje de la población mexicana, que en ese momento, además recuerdo, no estaba tan interesada en la política como lo estaba la gente. Yo no creo que después de haber hecho la nacionalización se debiera declarar el país en moratoria. Yo creo que costó mucho tiempo, costó mucho trabajo, pero poco a poco México fue recuperando terreno, fue organizando y siendo más disciplinado en sus finanzas. A mí me parece que fue una solución acertada el no haberse declarado moratorio, ¿no? Creo que eso nos hubiera traído mucho más tiempo de atraso. Bueno, pues la nacionalización lo que hizo es que muchísima gente perdiera la confianza en el gobierno y en el país y que se fueran grandes cantidades de dinero, tanto de inversión extranjera como de inversión nacional, pues empobreciendo aún más las arcas. Siguió la crisis, hubo más inflación, hubo más devaluación, y con el tiempo los bancos otra vez, no digo que haya sido buena o mala en este momento, no decir de la nacionalización, simplemente lo que quiero decir es que la medida que él caracterizó como que era un remedio fue revertida en los años subsecuentes.